Algo simplemente se rompió en el frente de Donbás. Putin puede sentirlo, aunque no lo quiera admitir. Cada plazo que Vladimir Putin pone para la caída del Donbás llega y pasa. Lo mismo pasará con el último plazo, que exige que el Donbás esté en manos rusas para finales de 2026. Eso no va a pasar. Vladimir Putin lo sabe. Ahora solo está retrasando lo inevitable, escondiéndose de la realidad. Lo que el líder de Rusia no quiere admitir, y absolutamente no quiere que el resto del mundo vea, es que la ofensiva en el Donbás ya se vino abajo. 2 batallones están siendo aniquilados por día. El ejército de Rusia no está resurgiendo, está en ruinas, en sus últimas. Todo lo que ese ejército puede hacer ahora es lanzar asaltos hasta que todo se vuelva insostenible y ocurra lo inevitable. Rusia fracasa. No se suponía que fuera así. Al comenzar 2026, Putin creyó tener todas las cartas a su favor. Las negociaciones de paz se enfocaban en la exigencia rusa de que Ucrania cediera el Donbás, mientras Rusia intensificaba ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Eso ya estaba causando un daño tremendo. Y para finales de enero, había destruido 8.5 gigavatios de la generación eléctrica de Ucrania, lo que equivalía a casi la mitad de la capacidad total del país. En la mente de Putin, el escenario ya estaba listo. El año 2026 sería el año en que el Donbás finalmente caería. Rusia planeó una gran ofensiva en primavera y verano para asegurarlo. Sus objetivos eran las 4 ciudades que conforman el cinturón fortificado de Donetsk: Konstantinivka, Drushkivka, Kramatorsk y Sloviansk. Una por una, esas ciudades caerían. Los soldados ucranianos serían víctimas de su agotamiento y una retaguardia paralizada que impedía su reabastecimiento y rotación. Primero Konstantinivka colapsaría, luego el resto. Avancemos rápido hasta finales de julio de 2026, y la realidad es muy diferente de lo que Putin imaginó. Esas 4 ciudades fortaleza todavía resisten. Claro, Rusia ha afirmado que ocupa Konstantinivka. El propio Putin hizo la declaración, solo para ser refutado instantáneamente por los generales de Ucrania. En realidad, todo lo que Rusia logró fue infiltrar a algunos soldados en la ciudad, creando zonas grises donde nadie tiene el control total. Eso no es una ocupación, es un fracaso disfrazado de éxito. Como lo dice Katerina Stepanenko, líder del equipo sobre Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, estas son infiltraciones, no son avances. Son grupos de quizá 1 o 2 tipos, soldados rusos entrando a algunas posiciones en la ciudad. No es una posición consolidada. Todavía necesitan bastante tiempo y bastantes recursos para realmente convertir eso en posiciones consolidadas. La gran ocupación del Donbás que Putin afirmó que era inevitable en 2026 no ha sucedido. En cambio, Rusia está atrapada en una trampa. Sus fuerzas se desgastan para lograr avances insignificantes, perdiendo a miles y miles de soldados en el proceso. Batallones enteros y más están siendo aniquilados cada día. Y las ciudades que aún no han caído presentan el mismo desafío. Devastadoras batallas urbanas, defensas infestadas de drones. La demanda de mano de obra rusa es tan alta que el ejército agotado podría no sobrevivir a la lucha impuesta por Putin. Este es el desastre de Putin en el Donbás. La línea del frente rusa colapsa y lo vemos en las bajas. Putin debió preverlo, pero no lo hizo. No solo por arrogancia, como pronto verás. Pero era su deber hacerlo. La desafortunada campaña de Rusia para tomar Pokrovsk le dijo a Putin todo lo que necesitaba saber sobre por qué sus planes para el cinturón de fortalezas fracasarían estrepitosamente. Rusia controla la mayor parte de Pokrovsk, aunque aún hay combates en la región. Tomar esa ciudad tomó años y, aunque es relevante, es mucho más pequeña que los 4 asentamientos fortificados que ahora enfrenta. Es difícil obtener cifras precisas de bajas, aunque el analista militar y ex-SEAL de la Marina de los EEUU, Chuck Ferrer, estima que el número de tropas rusas perdidas en esa ciudad ronda los 250,000. Esa fue la gran señal para Putin. Él no prestó atención. El problema de Donetsk para Rusia es claro. Las 4 ciudades fortaleza frente a sus fuerzas son más grandes, peligrosas y mejor fortificadas que Pokrovsk. Lo mismo sucede con la zona entre Pokrovsk y el cinturón de fortalezas. El fracaso ruso en tomar Pokrovsk permitió a Ucrania construir fortificaciones detrás de la ciudad. Las fuerzas rusas aún deben cruzar estas zonas para intentar llegar al frente del cinturón de fortalezas. Ferrara calcula 200,000 bajas en cada una de las 4 ciudades, siendo una estimación muy conservadora. Es mucho más probable que Putin sacrifique otro 1.000.000 de soldados rusos antes de poder apoderarse de Donetsk y, por extensión, del Donbás. Rusia no puede evitar estas pérdidas porque no puede atacar el cinturón de fortalezas desde todos los flancos.
debe abordar cada ciudad por separado, empezando por Konstantinivka. Lo que vimos detrás de Pokrovsk pasa también en las otras 3 ciudades. Mientras Konstantinivka resista, costándole a Rusia decenas de miles de soldados en el proceso, Ucrania está preparando la siguiente ciudad y la siguiente. Se ha creado una picadora de carne de proporciones masivas en el Donbass, y Putin simplemente está enviando soldados como si fueran ganado listo para el matadero. Actualmente, Rusia pierde 2 batallones diarios en su avance sobre Donetsk, como mínimo. El Museo Nacional del Ejército del Reino Unido señala que un batallón suele tener entre 500 y 1000 soldados. Basta con revisar las bajas diarias rusas para comprender el gran problema de Putin en el Donbass actualmente. Tomemos las 24 horas previas al 30 de julio. Rusia perdió 1.360 soldados en un solo día, lo que equivale a entre 1.5 y casi 3 batallones dependiendo de la cantidad. Ampliemos el panorama. Junio fue un mes terrible para Rusia, un mes récord en 2026 en cuanto a pérdidas, ya que Ucrania le causó 39.490 bajas a Rusia durante el transcurso del mes. Si divides esa cifra entre 30, obtienes un promedio de 1.316 bajas por día. Perder alrededor de 2 batallones por día en el Donbass no es algo aislado para Rusia, es la norma. Es el procedimiento operativo estándar para una campaña en el Donbass que va de un desastre a otro. La ofensiva de primavera en Donetsk fracasó. Al final de la temporada, que debía entregar parte del cinturón de fortalezas, las fuerzas rusas apenas avanzaron y se estaban retirando. En otras zonas de Ucrania, como Dnipropetrovsk y Zaporilla, donde los contraataques ucranianos recuperaron cientos de kilómetros cuadrados. Como dice Iván Timochko, jefe del Consejo de Reservistas de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, decían que Putin iba con todo, que había que ceder la región de Donetsk, porque los rusos romperían la defensa y estarían cerca de Kiev. ¿Y qué tenemos ahora? Una campaña de primavera fallida. Llevamos 2 meses en la campaña de verano, y sabemos que a finales de agosto daremos el mismo mensaje. Como en primavera, la campaña de verano de Putin en Donbass también fracasará. Después de todo, lo que estas campañas combinadas, junto con los primeros 2 meses de 2026, le han aportado a Rusia hasta ahora, no ha sido mucho. El ISW reveló eso en su evaluación del 22 de julio sobre la campaña ofensiva de Rusia. Para ese momento del año, el ISW evaluó que las fuerzas rusas solo habían capturado un total neto de 81.1 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2026. No estamos cometiendo un error aquí. 81.1 kilómetros cuadrados. Una contraofensiva ucraniana que recuperó 626.85 kilómetros cuadrados ha reducido ese número sustancialmente. Incluso dejando eso de lado, Rusia solo habría ganado unos 700 kilómetros cuadrados con una ofensiva que debía asegurar el Donbass. Es patético. Y nos muestra, tan claro como el día, que el ejército de Putin está en sus últimas. Podemos comparar las campañas rusas previas en Donetsk con la situación actual para entender por qué ocurre esto. Rusia tuvo mucho éxito en la región durante los primeros años de la guerra. El punto máximo para las fuerzas de Putin fue la toma de Bakhmut. Esa batalla fue sangrienta y costó a Putin miles de soldados, pero Rusia usó todo el poder de sus unidades mecanizadas, y Ucrania aún no tenía la estrategia de zona de muerte con drones que vemos hoy. Ahora que Rusia busca avanzar hacia ciudades más grandes que Bakhmut, las cosas son muy diferentes. No solo los drones FPV están matando a miles de soldados antes de llegar al frente. La campaña de Ucrania también ataca la logística rusa en la retaguardia cercana. Con nuevos drones de ataque de alcance medio, ha frenado significativamente el avance ruso hacia Donetsk. Durante los ataques de Putin en Bakhmut y gran parte de la campaña contra Pokrovsk, los soldados no tenían crisis de combustible. Disponían de blindados y podían usarlos, junto con vehículos para transportar tropas y suministros en el frente. Ahora, Rusia tiene que lidiar con que sus 10 principales refinerías están dañadas, y Ferrar afirma que estas refinerías han visto su producción combinada de combustible reducida en un 65%. Ese tipo de cosas tiene un impacto enorme en el campo de batalla. Antes los soldados iban en vehículos a los asaltos, ahora marchan a pie y son blancos fáciles para drones. Rusia ya no puede lanzar asaltos mecanizados a gran escala, por lo que depende de infiltrados que crean zonas grises y hacen los avances mucho más lentos que antes. Y si a todo eso le sumas la caída de 2 batallones al día, obtienes lo que ahora vemos en Donetsk y en la región más amplia del Donbass, el colapso total de la ofensiva rusa. Lo que estamos viendo aquí es un ejército ruso que está en sus últimas en el Donbass, pero lo peor para Rusia es que Putin ni siquiera sabe lo que está pasando. Puede parecer extraño que el líder de Rusia haga afirmaciones extravagantes, como decir que Konstantinivka ha sido capturada
cuando esas afirmaciones pueden ser fácilmente refutadas en un instante. Putin tiene un motivo para esas afirmaciones, no solo busca proyectar un falso poder. Pronto descubrirás cuál es esa razón, pero antes esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Este es el tipo de información que quieres ver. Asegúrate de estar suscrito al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos diarios. Entonces, Putin debe estar entrando en pánico por el Donbass, ¿verdad? Puede ver que ninguno de sus plazos se está cumpliendo, así que eso debe significar que algo está saliendo mal. Y tal vez Putin sea lo suficientemente consciente como para saber que estas cosas no son buenas para Rusia en este momento. Sin embargo, es muy probable que él no sepa lo mal que ha fracasado su ofensiva en el Donbass. ¿Por qué? Mientras Putin exige avances, sus generales conspiran para ocultarle la realidad a su líder. Después de todo, son ellos quienes arriesgan el cuello si tienen que acercarse a Putin y decirle, bueno, señor. Konstantinivka no ha caído, ni siquiera estamos cerca de tomarla y apenas hemos afectado el cinturón de fortalezas. Dicen que no hay que matar al mensajero, pero no mencionan evitar que sufra un accidente por una ventana abierta. Putin ha consolidado poder rodeándose de aduladores y mentirosos. Sus principales generales no consideran que su trabajo sea ganar la guerra. Existen para complacer a Putin, y hacer feliz a Putin cuando pregunta sobre Donetsk implica mentirle. No solo lo decimos nosotros. En junio, el Financial Times entrevistó a 2 exaltos funcionarios del Kremlin. Ambos confirmaron que Putin está cada vez más engañado sobre el avance de Rusia en Ucrania y sus logros tecnológicos porque sus superiores le mienten. Valery Gerasimov, quien es el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, es el arquitecto de la ilusión que rodea a Putin. El líder de Rusia confía tanto en este hombre que le pide 3 informes al día. Como señaló uno de los exfuncionarios del Kremlin, Putin está muy influenciado por los militares, quienes saben manipularlo. Él lo sabe, pero aún así les cree y lo permite. Esta ilusión lleva a Putin a hacer afirmaciones extravagantes sobre Konstantinivka o decir que los soldados rusos no deben preocuparse por perder acceso a Starlink, porque Rusia tiene un equivalente que podría ser incluso superior en ciertos aspectos. El proyecto de Internet satelital Rasvet. Ese proyecto lanzó sus primeros 16 satélites en marzo de 2026 y aún no está operativo. Starlink tiene más de 10.200 satélites. ¿En qué mundo Rasvet se compara con Starlink? Solo el de Putin, probablemente porque sus aduladores le dicen que Rasvet será tan bueno como Starlink, y ese es el gran problema de Putin. A pesar de todas sus grandes declaraciones sobre el Donbass, no tiene idea de lo que realmente le está pasando a Rusia en el frente. Por eso Putin sobreestima constantemente el potencial de Rusia y sus posibilidades de ganar en Ucrania. Aunque afirma monitorear información de varias fuentes, incluida la comunidad de blogueros militares rusos, Putin solo escucha a quienes están más cerca de él. Quizás no personas en quienes confía, sino quienes puede controlar y le dirán lo que quiere oír. Como Gerasimov, a medida que se adentra en su delirio, el ejército ruso se desmorona, no solo en el frente. La máquina de guerra de Putin se está desmoronando desde adentro debido a la ofensiva de largo alcance de los operadores de drones ucranianos. Hablamos de las refinerías de petróleo de Rusia y los problemas de combustible que se sienten en el frente de Donetsk. El problema supera este sector del campo de batalla. Hay escasez de combustible en el frente y en Rusia, ya que Ucrania ha paralizado su infraestructura energética. Las refinerías desde las zonas fronterizas hasta Omsk en Siberia están siendo atacadas. Los drones ucranianos recorrieron más de 2.500 kilómetros para ese ataque, lo que nos muestra que Ucrania ahora está en un punto donde puede atacar casi cualquier objetivo estratégicamente viable en Rusia que elija. Ucrania también ataca regularmente depósitos de petróleo e impide el transporte de combustible. Ha aislado Crimea, atacando camiones de combustible en territorios ocupados y barcos de la flota fantasma en el mar de Azov y el Mar Negro. El 9 de julio, Pravda informó que Ucrania ha dejado fuera de servicio hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia, considerando refinerías dentro y fuera de las 10 principales mencionadas por Ferrar. Ucrania ha empezado a atacar redes logísticas dentro de Rusia, como se vio con los ataques a Wildberries. Más del 15% de los almacenes de esa empresa han sido destruidos hasta el 30 de julio, informa UNIN. Así es como Ucrania causa dolor al pueblo ruso y se venga de una empresa que vende equipo militar y drones a los soldados de Putin. Hay ira por toda Rusia. La gente pelea en las calles por no poder comprar combustible, así que imagina la tensión en el frente. Las fotos de la campaña de bloqueo logístico de Ucrania, donde drones de alcance medio atacaron convoyes rusos, muestran por qué las fuerzas rusas en el frente están tan mal equipadas. Es complicado ir a la batalla con recursos destruidos lejos de donde se requieren. Todos estos problemas afectan a Rusia simultáneamente.
Cualquier iniciativa que Putin pensó que tenía en el Donbass a principios de 2026 se ha evaporado. Los costos se están disparando, tanto en términos de los miles de millones de dólares que se están gastando como de la sangre que se está derramando en Donetsk. Las pérdidas de Rusia ahora son tan sustanciales que los aproximadamente 27.000 voluntarios que recluta cada mes no pueden cubrirlas. Ucrania también se ha vuelto más eficiente. Está fabricando drones por millones, ya que cada mes se están produciendo 500.000 drones de ataque FPV. La simple proliferación de estos drones es una gran parte de la razón por la que ahora Rusia sufre 8 bajas por cada herido o muerto ucraniano, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Una cosa, por encima de todo, es absolutamente clara. Putin tiene que cambiar algo, pero no lo hará. Incluso con la realidad distorsionada que ha creado a su alrededor, el líder de Rusia sabe que hay algo mal en el Donbass. Solo queda esperar que Occidente deje de apoyar a Ucrania o que Ucrania cambie radicalmente su estrategia para frenar tantas ofensivas rusas. Ninguna parece probable. Putin se niega a cambiar el sistema corrupto que creó, pues siempre le ha funcionado en vez de colaborar con sus comandantes para hacer un cambio. Aún así, el fracaso del ejército ruso no puede ser ignorado. Por poco que parezca saber, Putin al menos sabe lo suficiente para darse cuenta de que una campaña que afirmó que terminaría en días, pero que ahora ha durado casi medio decenio, lo pone en peligro. La paranoia ha sustituido a la política. El líder ruso ahora pasa la mayor parte del tiempo oculto en búnkeres, lejos de quienes podrían derrocarlo por los fracasos en Donetsk y otros lugares. La seguridad personal de Putin se ha incrementado en 2026, ya que Putin ha entregado más poder al FSB de Rusia. Aquellos que trabajan con Putin, como sus chefs y guardaespaldas, ya no pueden viajar en transporte público y solo pueden usar teléfonos que no tengan acceso a Internet. Cualquiera que visite a Putin ahora pasa por 2 rondas de revisión solo para asegurarse de que no representen un riesgo, informa CNN. Todo lo que está haciendo Putin aquí es aislarse del desastre que él mismo ha creado. Nada de esto cambiará lo que está sucediendo en el Donbass. Si acaso, la situación ahí solo empeorará. Nadie con valor para decirle la verdad a Putin podrá superar las capas de seguridad. Los detendrán cuando los hombres de Putin noten que dirán algo que moleste a alguien tan obsesionado con el control que ignora la realidad. En cuanto a Donetsk, la región no va a caer bajo la influencia de Putin para finales de 2026, ni para finales de 2027 o 2028. Al ritmo actual, las fuerzas de Putin tardarían unos 14 años en capturar Donetsk, según Al Jazeera. Y si eso no demuestra el colapso total de una ofensiva que debía entregar el Donbass a Putin para finales de agosto, no sabemos qué lo hace. La llamada Operación Militar Especial de Putin en Ucrania ha sido bárbara, brutal y mortal. Obviamente para Ucrania, pero también para el pueblo ruso, incapaces de abandonar tácticas soviéticas, donde los soldados son solo carne de cañón para el bien mayor. Rusia ha consumido 1.440.000 soldados y contando, y probablemente habrá superado la marca de 1.5 millones para finales de 2026. La guerra de Putin ha tenido un costo enorme para Rusia. Ahora Putin está planeando algo que devastará a todo el país. Se está planeando un sacrificio tan oscuro que incluso haría que Stalin apartara la mirada. 500.000 rusos acaban de ser advertidos, mientras Putin se prepara para dar el paso más atroz que ha hecho hasta ahora en la guerra de Ucrania. El 27 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la advertencia: Rusia se está preparando para reclutar por la fuerza hasta 500.000 soldados. Todo esto para que Putin mantenga una guerra que ya no ha logrado cumplir ninguno de los objetivos que él le fijó en 2022. Es una movilización a una escala no vista en el conflicto. Mientras Putin se prepara para decirle a su pueblo que debe sacrificar aún más de lo que ya ha sacrificado para lograr su visión de una Ucrania subyugada. Putin no está listo para terminar la guerra, advierte Zelensky, y ha estado tomando medidas para permitirle ejecutar una movilización de la manera más secreta posible para así evitar la ira de su propio pueblo. Lo hará a principios de octubre si no le creamos problemas con la logística, armas, gasolina, diésel, y si nuestros socios no imponen sanciones totales por su agresión, declaró Zelensky. Ese mes es clave. Putin lo elige por algo. Rusia celebrará sus primeras elecciones a la Duma estatal desde la invasión de Putin entre el 18 y 20 de septiembre. El nuevo Centro de Estrategias Euroasiáticas dice que se elegirán 450 diputados tanto por listas de partidos como por distritos uninominales. Rusia usa estas elecciones para mostrar su supuesto control sobre el territorio ucraniano ocupado. La votación se llevará a cabo en 11 distritos uninominales que Rusia ha creado en los territorios ocupados en un descarado intento de obligar al pueblo ucraniano a participar en el proceso parlamentario ruso. Estas elecciones buscan mostrar fortaleza.
Pero también son un riesgo para Putin, quien siempre ha sido independiente. Putin ha tenido por mucho tiempo una relación cercana con el partido gobernante Rusia Unida. En estas elecciones, ese partido hace campaña abiertamente con Putin por primera vez en casi 20 años, informa el Financial Times. Putin deja claro de qué lado le conviene estar. Putin buscará el mejor resultado para Rusia Unida en septiembre. Movilizar a la población votante antes de las elecciones podría ser un desastre político, así que esperará hasta octubre. Cuando él y Rusia Unida consigan lo que desean, obligará a más rusos que no quieren ir al frente en Ucrania, lleno de drones. Putin lleva tiempo preparándose para la movilización. En febrero de 2026, el medio United 24 Media informó que la legislación aprobada a finales de 2025 allanó el camino para que el Ministerio de Defensa de Rusia pudiera recurrir a un ejército de reserva de 2 millones de personas. Según el medio, se impuso una leva a los reservistas en oficinas de reclutamiento. La clave de esta nueva ley es que cambia la forma en que Rusia utiliza a los reservistas. Desde que empezó la invasión a Ucrania, el Kremlin dice que los reservistas solo protegen infraestructura crítica en Rusia. Es difícil saber si esto es cierto. Pero ahora eso ya no importa. La ley de 2025 abre la puerta para que estos reservistas sean enviados a Ucrania si Putin decide que es necesario. Se han sentado las bases para la movilización. Hoy, las declaraciones de Zelensky sobre una movilización próxima se respaldan con otras acciones. El 27 de julio, Militarny informó que Putin dio al Ministerio de Defensa de Rusia acceso a datos del registro civil para el registro militar. El Kremlin vuelve a intentar ocultar sus acciones. Asegura que esta medida se ha tomado para simplificar el proceso de brindar apoyo al personal militar y a sus familias. Se han realizado enmiendas al artículo 13 de la Ley de Estado Civil de Rusia, permitiendo que el Ministerio de Defensa acceda al registro civil para brindar oportunamente garantías sociales y compensaciones al personal militar, veteranos y sus familias, dice Militarny. Pero detrás de esto hay una advertencia. Los datos a los que ahora puede acceder el ministerio también se utilizarán para fines de registro militar. El Kremlin permitió al Ministerio de Defensa y a la Guardia Nacional de Rusia acceder a una base de datos civil que les permite localizar a los reservistas antes de una conscripción forzada. Surgen señales de una nueva ola de movilización rusa. Previo al cambio de ley, autoridades regionales en Rusia iniciaron entrenamientos para prepararse ante una movilización masiva. La primera sesión se registró en Volgogrado, aunque también participaron representantes de Rostov, Kalmykia, Astrakán y las regiones ocupadas de Crimea, Lugansk y Donetsk. Así que si estamos buscando pistas sobre dónde es probable que Rusia comience a movilizar soldados, estas 7 regiones serían un buen lugar para empezar. Además, el 27 de julio GUA News informó que la Guardia Nacional de Rusia modificó sus regulaciones de defensa civil. Las modificaciones buscan proteger a Rusia ante amenazas en movilización, ley marcial y guerra. En otras palabras, la Guardia Nacional de Rusia se está asegurando de tener las estructuras legales necesarias para reprimir protestas y otras supuestas amenazas que podrían surgir si Putin decide movilizar soldados. La evidencia se está acumulando. Putin esperará hasta después de las elecciones de la Duma estatal para anunciarlo, pero claramente se prepara para una movilización que prometió no hacer. El Kremlin sigue prometiendo que no ocurrirá. Representantes de la Duma estatal de Rusia, entre ellos Andrei Kartapolov, jefe del Comité de Defensa, rechazaron las afirmaciones de Zelensky sobre una posible movilización. Kartapolov dijo: "Escuché que Zelensky dijo algo sobre esto. Solo lo atribuyo a que probablemente se excedió el fin de semana y dejó volar su imaginación". Kartapolov luego afirmó que el método principal de Rusia para reponer el personal militar sigue siendo y continuará siendo el reclutamiento de voluntarios que firman contratos con el ejército ruso. Sobre eso, señor Kartapolov, el simple hecho de que Rusia dependa del reclutamiento de voluntarios nos da otra señal de que Zelensky tiene razón y que se avecina una ola de movilización. El reclutamiento de voluntarios no le ha ido tan bien a Rusia en 2026. El 4 de mayo, Pravda informó que Rusia había registrado su 5º mes consecutivo, perdiendo más soldados en Ucrania de los que había podido reclutar para reponer sus filas. Entre diciembre de 2025 y el 26 de abril, Rusia había logrado reclutar a 148.400 personas, pero había perdido a 156.735, dejando un déficit de poco más de 8.000. El Kyiv Independent da otras cifras. Según el discurso vespertino de Zelensky del 25 de julio, que cubren todo lo que va de 2026. El presidente de Ucrania dice que Rusia ha sufrido 225.500 bajas en lo que va del año, y ha reclutado a 221.000, así que el déficit es menor,
pero aún existe, mostrando que los reclutadores de Putin recurren repetidamente a un recurso que comienza a agotarse. Rusia aún no enfrenta una crisis total de reclutamiento, pero a medida que el número de muertes mensuales sigue aumentando, con junio rompiendo récords para Ucrania en 2026 con 39.490 bajas rusas solo en ese mes. El problema que ya existe se agravará. Rusia se está quedando sin personas dispuestas a aceptar los enormes pagos a cambio de morir en Ucrania, lo que deja a Putin desesperado, tan desesperado que ya preparó todo para la movilización. Lo que sigue es casi inevitable. Sabiendo que las pérdidas de Rusia se están volviendo cada vez más insostenibles, Putin está tratando de agotar todas las opciones que tiene disponibles hasta octubre. United 24 Media informa que Rusia presiona para que lleguen al país 30.000 soldados norcoreanos y nuevos lanzadores de misiles de ese mismo país. De nuevo, esto viene de Zelensky, quien afirma que Rusia incluso ha preparado instalaciones en la región de Voronezh para alojar a los soldados norcoreanos que llegarán. No solo es una amenaza para Ucrania. Rusia ayuda a Corea del Norte a aprender a hacer la guerra, mejorar sus armas y ganar experiencia real en combate. Esto es una amenaza para toda Asia al alcance de los misiles norcoreanos, dijo Zelensky. Podría ser una amenaza, pero también indica que Rusia se queda sin soldados para la retaguardia. Los reservistas han estado sirviendo en este tipo de funciones. Tal vez haya surgido otra señal de que esas reservas serán enviadas al frente. El Kyiv Post informa que Rusia amplió el reclutamiento en cárceles con una nueva ley que aumenta el grupo de posibles incorporados al ejército. Rusia está tan desesperada que suma a personas condenadas por crimen organizado y mal manejo de secretos de Estado a los asesinos, violadores y drogadictos que envía desde sus cárceles a Ucrania. Enviar a quienes han manejado mal secretos de Estado parece inteligente. Definitivamente no hay ninguna posibilidad de que Ucrania pueda atrapar a estas personas y volverlas en contra de Rusia. Nada de esto va a ser suficiente. 30.000 soldados norcoreanos equivalen a las bajas mensuales de Rusia. El reclutamiento en prisiones ya está en marcha. Agregar nuevos tipos de criminales a la lista no impactará tanto las cifras de Rusia como Putin necesita. El problema del reclutamiento voluntario ha mantenido a Rusia en números rojos todo 2026 y finales de 2025. La movilización es inevitable. Putin se prepara para algo devastador contra su pueblo. Pero ¿cuán grave será y bastará este sacrificio forzado para que Rusia salga adelante y por lo menos logre capturar Donetsk? Antes de responder esas preguntas, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito ni activado las notificaciones, ahora es el momento perfecto para presionar los botones y luego volver al video. La movilización pendiente de Rusia tendrá dos impactos clave. Cambiará la situación en el frente y causará enormes problemas dentro de Rusia. Empezando por el frente, Ucrania tiene muy claro que la llegada de 500.000 soldados es una mala noticia. La estrategia de Ucrania ahora es desgastar tanto a las fuerzas y equipos rusos que Putin tenga que negociar la paz por las graves pérdidas. Esto se refleja en todas sus acciones. Las enormes zonas de muerte causan bajas a gran escala. Los ataques dentro de Rusia dañan la economía de Putin y su maquinaria de guerra desde adentro. Y con los drones de alcance medio, Ucrania está arruinando la logística rusa y creando oportunidades para contraataques. Si Rusia envía 500.000 soldados a Ucrania, esa estrategia no desaparece. Sin embargo, es mucho más difícil de ejecutar, ya que Rusia podrá cubrir huecos, reforzar defensas y lanzar más carne de cañón contra las fortificaciones de Ucrania. Si funciona como espera Putin, podría acelerar la toma de las ciudades fortificadas de Donetsk. Sin embargo, Rusia tiene un problema, como explica Zelensky. Reclutar por la fuerza a 500.000 soldados suena muy bien sobre el papel para Putin. Sin embargo, habría grandes problemas operativos, muchos ligados a la infraestructura que Rusia requiere para que estos reclutas sean efectivos. No se puede preparar rápido a estas personas, dice Zelensky, y añade: esto significa enviar personas mal preparadas al campo de batalla, lo que implica grandes pérdidas. Putin obligará a los comandantes a enviar soldados mal entrenados y sin estar listos al frente. Aunque muchos movilizados por Putin son reservistas, la mayoría solo recibió entrenamiento básico y no imagina el infierno de drones que les espera en Ucrania. Solo les dirán que pasen, reciban unos días de entrenamiento y se vayan. Si crees que exageramos, piénsalo otra vez. La terrible calidad del entrenamiento de Rusia es algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo. Ya en mayo de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra informaba que Rusia había comenzado a depender de la táctica simple y tonta de enviar reclutas apenas entrenados a los asaltos. La idea es simple. Esos reclutas no pueden hacer mucho ofensivamente, pero pueden absorber balas y obligar a Ucrania a gastar sus drones. Con su muerte, contribuyen un poco a que Rusia rompa fortificaciones con su propia y sangrienta versión del desgaste.
Debris presentó un informe de United 24 Media que reveló que algunos soldados rusos solo reciben 5 días de entrenamiento antes de ir al frente. Rusia solo ofrece un curso intensivo para convertirse en una baja desde el inicio. Si 500.000 soldados deben prepararse repentinamente para la guerra, los campos de entrenamiento saturados no podrán hacer frente. Los movilizados tendrán suerte si reciben el breve entrenamiento que ahora reciben los reclutas. A Putin no le importará, para él apenas son humanos. Solo son carne de cañón que puede usar para golpear las defensas de Ucrania a base de carne humana. Las muertes y heridas no le importan a Putin, ni los sacrificios de los soldados y sus familias en casa. A Putin solo le importa usar al pueblo ruso para asegurar su legado como uno de los grandes líderes del país en tiempos de guerra. Putin debería preocuparse por el sacrificio que exige. Por mucho que la movilización impacte en el frente, el efecto que tendrá en la propia Rusia podría bastar para marcar el fin de su reinado. Regresamos a septiembre de 2022. Tras fracasar la operación militar especial en derrocar rápidamente a Ucrania, como afirmó Putin, Rusia enfrentó un problema, ya que Ucrania contraatacaba con fuerza. Los soldados destinados a la invasión no eran suficientes, así que el ejército ruso necesitaba más tropas. Una movilización parcial fue la solución a la que llegó Putin. Los informes indicaron que Rusia activó 300.000 reservistas durante esta movilización parcial, y muchos de los problemas que Zelensky anticipó para la segunda ronda ocurrieron. Identificar, entrenar y evaluar a quienes debían entrar a Ucrania tomó mucho tiempo, retrasado por la burocracia que Rusia ha tratado de eliminar con nuevas leyes. Pero lo que más preocupó a Putin fue la reacción del pueblo ruso. Esta primera movilización ocurrió cuando el apoyo a la invasión de Ucrania y a Putin seguía siendo alto. E incluso entonces, en septiembre de 2022 se desataron protestas en toda Rusia, y según Newsweek, esto llevó a que decenas de miles de rusos huyeran de su propio país para evitar tener que servir en el ejército. Aquí estamos, casi 4 años después, y Putin parece planear lo mismo otra vez, pero a mayor escala. Pero hace esos planes mientras en Rusia disminuye el apetito por la guerra y su popularidad. La población rusa está frustrado por la guerra en Ucrania, como muestran las encuestas. Según un informe del 1 de julio, TVP World dijo que una encuesta realizada por el Instituto Ucraniano de Conflictología y Análisis de Rusia había revelado que el 81% de los rusos quieren un fin inmediato a la guerra en Ucrania. La misma encuesta también encontró que el 73% de las 1.600 personas encuestadas se oponen a una segunda ola de movilización. La aprobación de Putin también está disminuyendo. El 20 de julio, United 24 Media reportó los últimos resultados de encuestas del Centro de Investigación de Opinión Pública de Rusia, alineado con el Kremlin y que manipula sus cifras para favorecer a Putin. Encontró que solo el 65.1% de los rusos aprueban el desempeño de Putin. Ese es el punto más bajo de 2026 y muestra que los rusos ya están cansados de la guerra. Aunque 65.1% parezca alto, recuerda que este dato viene de una encuestadora controlada por el Kremlin, y muchos en Rusia dudan en expresar su desaprobación por miedo a una visita de la policía secreta rusa. Para cualquier otro líder mundial, una aprobación del 65.1% sería excelente. Para Putin, dictador de un estado policial, es una gran señal de que perdió popularidad. Putin planea encender una nueva movilización en este polvorín, mientras la economía rusa ya se desmorona. El déficit presupuestario del país llegó a casi $77.000 millones, obligando al Kremlin a pedir préstamos al Banco Central para cubrir los gastos de guerra de Putin. La escasez de mano de obra en el país alcanzó niveles históricos, informó United 24 Media el 5 de junio. Se dificulta atraer inversiones extranjeras porque no hay garantía de que Rusia pueda proporcionar los trabajadores requeridos. Y ahora, Putin quiere sacar hasta 500.000 personas de Rusia para enviarlas a Ucrania. Será un sacrificio demasiado grande para Rusia. Es una jugada que explotará en la cara de Putin. Se están reformulando las leyes de la Guardia Nacional y se están realizando sesiones de capacitación para que las regiones rusas estén listas para movilización, aunque esto no está relacionado directamente con el proceso de movilización. Putin y sus compinches saben que la movilización traerá consigo oleadas de protestas, un éxodo de reservistas rusos y un nuevo nivel de descontento que va mucho más allá de lo que se vio en septiembre. El pueblo ruso está cansado de la guerra de Putin, de perder familiares y de una economía dañada, líneas de suministro de combustible paralizadas y los constantes ataques de drones ucranianos contra los cuales Putin parece incapaz de protegerlos. La movilización será un suicidio político para Putin. Esperar hasta después de las elecciones de la Duma estatal no cambiará ese hecho. Pero entonces Putin puede estar pensando que ya está metido hasta cierto punto, así que bien podría ir hasta el final. En 2026, Ucrania ha emergido como una fuerza de largo alcance. Se han enviado cantidades récord de drones a Rusia y a los territorios ocupados,
lo que ha llevado a un número récord de objetivos alcanzados. Si el año terminara aquí, Ucrania ya habría tenido un 2026 impresionante. Pero Ucrania tiene más planes. Mucho más. Este plan es brutal. Es más que ambicioso, pero si Ucrania puede lograrlo, amigo, va a ser enorme. La lista ya está hecha. El trabajo de Ucrania está en marcha. Lo que le espera a Rusia ahora es la siguiente evolución de una campaña de ataques profundos que ya ha sumido a Putin en la desesperación. El 26 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo el gran anuncio. Después de reunirse con los principales comandantes militares de Ucrania, se elaboró una nueva lista de objetivos prioritarios. Esta lista ha sido diseñada tanto para aprovechar el éxito de la actual campaña de ataques en profundidad de Ucrania, como para atacar objetivos que Rusia absolutamente no quiere perder y que quizá ni siquiera era posible atacar hace apenas unos meses. Zelensky dice que el alcance cada vez mayor de los drones ucranianos ha hecho posible la creación de esta lista. También influyó el fracaso de las defensas aéreas rusas para detener drones en refinerías de petróleo y bases militares y aéreas, donde los ataques de largo alcance de Ucrania ya han alcanzado esos blancos. Hoy, acordamos seguir operando y actualizamos la lista de objetivos prioritarios. Según el impacto en Rusia y su capacidad de prolongar la guerra, declaró Zelensky, y agregó, buscamos que nuestra presión de largo alcance lleve a Rusia a la diplomacia, dificultando su producción de armas, componentes, petróleo y causándole pérdidas económicas, devolviendo la guerra a su territorio. Así que Ucrania tiene dos objetivos: llevar la guerra a Rusia y presionar a Putin para negociar la paz. Pronto veremos si estos objetivos son realistas. La lista fue redactada tanto por Zelensky como por el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhail Drapachy, el jefe del Estado Mayor General, Igor Skobek, y el ministro de Defensa interino, Yevgeny Kamara. Las aportaciones de Drapachy podrían ser las más interesantes. Presentado como nuevo comandante en jefe de Ucrania el 22 de julio, en reemplazo de Oleksandr Syrskyi, seguramente tiene ideas sobre qué objetivos puede atacar Ucrania para debilitar a Rusia en el frente y aumentar la presión sobre Putin dentro de Rusia. Es la primera oportunidad de Drapachy para mostrar su aporte. El tiempo dirá si los objetivos prioritarios que identificó harán diferencia para Ucrania. Sobre esos objetivos, la gran pregunta es obvia: ¿qué planea atacar Ucrania? Aquí todo se vuelve confuso, ya que Zelensky y su equipo no han revelado la lista. Eso no debería sorprender a nadie. Decirle a Rusia que Ucrania planea atacar tal o cual objetivo solo le da al Kremlin la oportunidad de colocar la mayor cantidad posible de sistemas de defensa aérea en ese objetivo. Podrías argumentar que aquí había una oportunidad para que Ucrania revelara una lista falsa, obligando a Rusia a alejar defensas aéreas de los objetivos reales. Pero quizá Ucrania piense que sería muy arriesgado. Es mejor mantenerlo en secreto hasta que los drones vuelen y comiencen los incendios. Sin embargo, podríamos tener algunos indicios sobre lo que Ucrania quiere atacar, basándonos en lo que ya ha golpeado en 2026. Este año, Ucrania ha puesto en marcha una estrategia de ataques profundos a gran escala, lo que ha resultado en ataques a refinerías de petróleo e infraestructura energética, fábricas militares, defensas aéreas, centros logísticos y hasta la red eléctrica en Crimea, ocupada, han sido atacados constantemente por drones de largo alcance. Ucrania también ha destruido sistemáticamente barcos de la flota fantasma en el mar de Azov y en el Mar Negro durante julio, alcanzando un total de 192 embarcaciones atacadas hasta el 22 de julio. Y por supuesto, está el caso de Wildberries. La versión rusa de Amazon ha absorbido una verdadera tormenta de ataques que han destruido cerca de una décima parte de los almacenes y el inventario de la empresa. Según un informe de Newsweek del 27 de julio, los daños de esos ataques suman miles de millones de dólares. Y eso es lo que más quiere Ucrania: causar el mayor dolor económico posible a Rusia. Podemos asumir que algunos objetivos prioritarios incluyen un componente económico. Podrían atacar más instalaciones de Wildberries, ya que aún falta el 90% de su red logística. Esto significa que aún hay miles de millones de dólares en daños por un negocio atacado por vender equipo militar, drones y componentes a soldados rusos. También apostaríamos que hay más refinerías de petróleo en la lista. El 25 de julio, Ucrania impactó la refinería de petróleo de Tyumen, a unos 2.000 kilómetros del frente. Aquí vemos el gran alcance que ahora logran los drones de Ucrania, lo que significa que refinerías que antes no podían ser atacadas, ahora pueden haberse convertido en objetivos prioritarios. Consideren el alcance, lo retomaremos.
Además, el Kyiv Independent da pistas sobre los posibles objetivos de Ucrania en la nueva lista de Zelensky. La profundidad estratégica, que durante mucho tiempo fue una ventaja rusa, ahora se está convirtiendo en un problema particular para el liderazgo político y militar de Rusia. La mayoría de los sistemas de defensa aérea rusos están alrededor de Moscú. El medio informa sobre residencias gubernamentales, el puente de Crimea y San Petersburgo. El presidente de Ucrania habla: los drones de Ucrania han probado repetidamente que pueden superar estas defensas y lograr impactos. Así que eso nos da dos posibilidades. Zelensky mencionó estos lugares porque son prioritarios, lo cual tiene sentido. Ucrania busca aislar Crimea, por eso tienen sentido los ataques al puente de Kerch, que la une con Rusia continental. Atacar Moscú y San Petersburgo también beneficia a Ucrania, ya que estas son las dos ciudades más importantes para Putin. La capital de Rusia y la ciudad natal de Putin deberían ser las más protegidas en la guerra, por lo que cualquier ataque afecta su reputación como defensor del pueblo ruso. Esto es tan relevante como el daño económico provocado por otros ataques de Ucrania. Sobre la segunda opción, Ucrania podría estar rastreando el movimiento de las defensas aéreas rusas. Putin refuerza defensas en los sitios mencionados por Zelensky, lo que podría dejar otros objetivos antes inalcanzables ahora vulnerables y sin protección suficiente. Ya hay informes de que Rusia trasladó defensas aéreas del Ártico para proteger sitios que Putin consideró más importantes. Zelensky afirmó que Rusia traslada sistemas de defensa aérea por todo el país. Esto indica que Ucrania conoce el origen de estos sistemas y los objetivos ahora más vulnerables. Tal vez esos objetivos ahora más vulnerables son prioridad, mientras Putin busca protegerse a sí mismo y a un grupo selecto de rusos con defensas aéreas. Tendremos que esperar a ver. Zelensky también ha dejado claro a Rusia que no podrá hacer nada para detener lo que viene. El presidente de Ucrania señaló los números. Ucrania ha realizado con éxito más de 1.000 misiones de ataque de largo alcance desde que inició su campaña de sanciones a principios de 2026. Esos ataques están llegando cada vez más lejos y más profundo. El ataque a la refinería de Tumen no fue récord. Ese lo ostenta un ataque ocurrido días antes en la refinería de Omsk, que está a unos 2.500 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia. Según Zelensky, aún no se ha alcanzado el límite de alcance de sus drones. Ucrania ya puede atacar objetivos a 3.000 kilómetros o más, incluyendo los Urales y Siberia, y muchas otras regiones muy lejos de Moscú en la línea de fuego. De nuevo, todo esto gira en torno al mensaje. Zelensky quiere que Putin se dé cuenta de que el enorme tamaño que ha sido la gran fortaleza de Rusia en tantas guerras antes, ahora se ha convertido en una desventaja. Rusia debe transferir defensas aéreas porque no tiene suficientes para cubrir todo. A medida que crece el alcance de los drones ucranianos, la lista de objetivos posibles crece. Eso permite elegir nuevos objetivos prioritarios. Por ahora, Ucrania está feliz de mantener a Rusia en la incertidumbre. Atacará aún más fuerte a Moscú, San Petersburgo y Crimea como parte de una ampliación de una campaña ya brutal, o eliminará objetivos más lejanos que ahora están más débiles que nunca por la falta de defensas aéreas. Rusia no lo sabrá hasta que ocurran los ataques. Y hablando del alcance, lo que Putin cree que tiene que defender pronto cambiará, ya que Ucrania está construyendo armas que pueden atacar aún más lejos que las que tiene ahora. Eso podría cambiar las reglas del juego de verdad. Antes de continuar, recuerden que están viendo el programa militar. Si no se han suscrito, ahora es buen momento para hacerlo y activar notificaciones para no perderse lo nuevo del canal. Ucrania ya ha demostrado que puede atacar objetivos a una distancia de hasta 3.000 kilómetros y viene más. Mucho más. Solo unos días antes de que revelara la existencia de la nueva lista de prioridades de objetivos de Ucrania, Zelensky reveló que Ucrania está trabajando activamente en ampliar el alcance de sus drones para que puedan atacar objetivos que estén hasta a 4.000 kilómetros de sus fronteras. Ese trabajo debe terminarse antes de finales de 2026, afirma Zelensky, sumando otra capa a la lista. Si Ucrania amplía su alcance 1.000 kilómetros más, el lejano oriente ruso estaría al alcance. Eso es malo para Putin, y se pondrá peor. Además de la mejora de 1.000 kilómetros prevista para este año, Zelensky afirma que en 2027 habrá drones que podrán recorrer entre 5.000 y 10.000 kilómetros. El presidente de Ucrania no reveló mucho más. Con razón es reservado con los detalles, pero para que Zelensky diga eso, debe haber visto tecnología que Ucrania no ha mostrado al mundo ni a Rusia. Es otra advertencia para Putin. Ucrania ya tiene la lista y pronto atacará objetivos que Putin jamás imaginó que pudieran ser alcanzados. Además de eso, Ucrania también está trabajando en la creación de su propio misil balístico. Ese misil
desarrollado por Firepoint, la empresa detrás de muchos de los drones de largo alcance que Ucrania está usando contra Rusia, no es solo conceptual. El 18 de julio, Kyiv Post informó que Firepoint asegura que el misil casi está listo y podría estar listo para usarse contra Rusia en otoño de 2026. Sobre el nuevo misil de su empresa, el dueño y diseñador principal de Firepoint, Denis Shelkunov, comentó: "El ejército decidirá dónde atacar, pero creo que estos serán objetivos clave de inmediato". Firepoint desarrolla 2 misiles balísticos. El FP-FP7 tiene un alcance de hasta 200 kilómetros. El FP-FP9 puede alcanzar objetivos hasta 855 kilómetros desde Ucrania. Tenemos más especulaciones para la nueva lista. Algunos objetivos prioritarios podrían ser sitios que Ucrania ya atacó con drones. Pero cuando obtenga misiles balísticos de largo alcance, esos sitios pasarán de ser atacados a ser completamente destruidos por armas que aportan mucho más poder de fuego. Esto es lo que anticipamos. La nueva lista de prioridades de Ucrania probablemente contiene una mezcla de objetivos que ya han sido atacados antes, como el puente de Kerch y objetivos en Siberia y el lejano oriente ruso, ahora accesibles por el mayor alcance de los drones ucranianos. Si Firepoint tiene razón y los misiles balísticos estarán listos en los próximos 2 meses, también anticipamos ataques más poderosos contra las refinerías de petróleo rusas en las regiones fronterizas, especialmente aquellas que pudieron haberles retirado las defensas aéreas para llevarlas de regreso a Moscú. Lo que Ucrania tiene ahora en su arsenal es variedad en términos de alcance y poder. Eso pone a Putin a la defensiva. Ucrania puede atacar casi cualquier objetivo, y Zelensky quiere que Putin lo sepa porque, al final, el anuncio de la lista de objetivos prioritarios se trata de una sola cosa: forzar a Putin a negociar. Zelensky repitió esto en la cita inicial del video y detalló lo que Ucrania busca en la misma publicación de Telegram. Hicimos todas las propuestas necesarias al liderazgo ruso para lograr una paz digna y terminar la guerra. Todos los socios saben lo que se necesita. Nuestra precisión está creando condiciones para una diplomacia real, dijo Zelensky. En resumen, Ucrania le ha dado la vuelta a la situación. Se supone que es Rusia la que usa ataques de largo alcance para intimidar a Ucrania y lograr su rendición. Rusia pudo hacerlo durante años porque Ucrania no representaba una amenaza de largo alcance equivalente a la de Rusia. Ahora Ucrania tiene esa amenaza de largo alcance y más, lo que puede convertirla en quien intente forzar a Putin a negociar. The Telegraph y The Economist afirman que el objetivo final de Ucrania es forzar a Putin a pedir la paz. Menciona los ataques en profundidad y el bloqueo logístico en zonas ocupadas como formas en que Ucrania presiona al ejército ruso para que Putin negocie. Esos ataques están ocurriendo mientras los avances rusos en Ucrania se estancan hasta el punto en que 2026 podría ser el peor año de Rusia en Ucrania. Cada avance ruso que se logra ahora es costoso y lento. Viene con el precio de miles de soldados, y con cada día que pasa, queda destruida más maquinaria de guerra rusa, ya sean refinerías y objetivos dentro de Rusia o nodos logísticos en las regiones ocupadas. The Economist da un paso más, afirmando que Ucrania está intentando directamente amenazar a Putin para llevarlo a conversaciones de paz. No podemos decir que no estemos de acuerdo. La nueva lista de Ucrania es una amenaza tan clara como cualquier otra que haya salido del país, respaldada por el éxito a largo alcance que Ucrania ha tenido en 2026 hasta ahora. Las amenazas de Zelensky no son amenazas vacías. Ucrania bombardea refinerías en Rusia, lo que obliga a racionar gasolina en más de una docena de regiones. Los ataques a vías, puentes, refinerías y transbordadores hacia Crimea están dejando sin recursos a Crimea, anexada por Rusia, hogar de un gran agrupamiento militar y sus medios para operar, según el medio. Ucrania sabe que gran parte de Rusia querrá evitar más del sufrimiento que ya está padeciendo. Por eso ha revelado la existencia de su nueva lista. Pero Putin no es toda Rusia, y eso podría ser un problema. La estrategia de Ucrania para presionar a Putin a negociar podría fallar, ya que él se cavó un hoyo tan profundo con su invasión de Ucrania que sabe que acabará enterrado en él si cede de cualquier forma. Lo vemos con la reciente retórica de Rusia sobre las conversaciones de paz. A inicios de julio, el Financial Times reportó que fuentes cercanas a Putin dijeron que difícilmente participará en conversaciones de paz relevantes antes de febrero de 2027. Para los rusos, su resultado ideal es que los estadounidenses les entreguen Ucrania. No sugieren concesiones. Siguen con los mismos objetivos. Una fuente dijo al medio que su postura negociadora no permite conversaciones significativas. En lugar de reconocer el daño que Ucrania está causando y que aumentará en el futuro, Putin está endureciendo su postura mientras insiste en que Rusia está ganando, a pesar de toda la evidencia en contrario. Putin exige más concesiones cuando Ucrania está quizá en su punto más fuerte desde que inició la invasión. No tiene sentido, y ese es el problema.
Putin se ha perdido en su propia guerra. El 27 de julio, el Kremlin minimizó un supuesto plan de tregua aérea entre Estados Unidos y Ucrania, descartando los informes como mera especulación mediática que no será creíble hasta que se presente un plan. Esa respuesta apenas muestra entusiasmo por un proceso de paz donde Vladimir Putin solo ha fingido participar para obtener lo que quiere de Ucrania. También es poco probable que Rusia quiera una tregua aérea, aunque eso libraría a la nación de lo que está por venir mientras Ucrania comienza a trabajar en su lista de prioridades. También significaría que Rusia ya no podría lanzar misiles y drones contra los civiles ucranianos, lo cual es una parte clave de la estrategia terrorista de Rusia. Ucrania prefiere la paz. Si Putin dice que no, vendrá el fuego. Un disparo de advertencia ocurrió un par de días después de que Zelensky reveló la lista de Ucrania, cuando Ucrania envió 390 drones a la región de Moscú. Rusia dice haber interceptado la mayoría de estos drones. Pero Ucrania quizás solo quería recordarle a Putin que Moscú y ningún lugar en Rusia es seguro. La prensa Euromaidan informa que ya ha habido un aumento del 1.150% en los ataques ucranianos en profundidad desde principios de 2026. United 24 Media agrega que este aumento significa que Ucrania ha atacado 697 objetivos en toda Rusia hasta el 10 de julio. Esto le ha costado al Kremlin 6.1 mil millones de dólares. Si Putin no cede, habrá más ataques. Zelensky busca que Putin entienda ese mensaje, mientras Ucrania se alista para otra ronda de ataques a sus objetivos clave. Ahora Putin tiene que temerle a lo desconocido. No sabrá cuándo llegarán los drones de Ucrania, ni qué atacarán hasta que los incendios y explosiones lo revelen. Estén atentos al canal durante las próximas semanas. Tenemos el presentimiento de que estaremos informando sobre más de unos cuantos de los nuevos objetivos prioritarios de Ucrania. Mientras esperan esos reportes, ¿por qué no aprender más sobre los ataques contra Wildberry? Ya los mencionamos, y no sorprendería si más instalaciones de la compañía aparecen en la lista de Ucrania. A principios de julio de 2026, drones ucranianos encontraron 6 de los 7 refugios reforzados para aeronaves en la base aérea de Saki, en la Crimea ocupada. Volaron las puertas de 4 de ellos, y esa misma base ya había sido atacada una vez apenas unos días antes. Rusia había gastado mucho dinero reforzando ese aeródromo con refugios de concreto construidos específicamente para detener este tipo de ataques. En una semana, Ucrania hizo el experimento 2 veces y lo logró en ambas ocasiones. Todos los medios que cubren la guerra publicaron alguna versión de esa historia. Hoy queremos argumentar que el incendio en el hangar es lo menos interesante de lo que realmente le ocurre al poder aéreo ruso, porque detrás de las imágenes de las puertas de los refugios colapsando, hay una segunda campaña que casi no recibe cobertura, una que se libra en registros de exportación, listas de sanciones y estados financieros corporativos. Esa segunda campaña podría ser más importante que cualquier ataque individual. Ucrania no solo destruye aviones rusos uno a uno en una pista de rodaje en Crimea, también dificulta estructuralmente que Rusia construya el siguiente. Así que vamos a entrar en materia, empezando por poner el contexto. Saki, o más propiamente la base aérea Novo-Fedorivka, ha albergado al 43º Regimiento Independiente de Aviación de Ataque Naval de la Marina Rusa desde la anexión de Crimea en 2014. Se ha utilizado para desplegar cazas polivalentes, Su-30SM y Su-30M aviones utilizados para misiones de ataque naval. También se ha usado más para ataques con bombas planeadoras en el sur de Ucrania. La mayor parte de la guerra fue una base de retaguardia relativamente segura, lo suficientemente lejos de la línea del frente como para que Rusia lo considerara un lugar seguro para estacionar, dar servicio y rearmar aviones. Pero en julio de 2026, el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, lanzó ataques con drones a la infraestructura de los hangares y reportó 5 impactos confirmados, con información preliminar que ubicaba cazas Su-30 y Su-30SM dentro de 2 de los hangares atacados y un incendio que se desató donde se almacenaba una de esas aeronaves. La propia valoración del SBU estimó que cada una de esas aeronaves costaba entre 30 y 50 millones de dólares dependiendo de la configuración. 2 días después, el SBU volvió a atacar, esta vez afirmando impactos en 7 hangares en toda la base, con aviones Su-30SM, Su-30 y Su-24 supuestamente dentro de varios de ellos. El SBU afirmó que al menos 7 aeronaves fueron destruidas o dañadas. Aparte de Saki, Ucrania también atacó la base aérea Gwardiskoe o Gwardiskoye, a unos 30 kilómetros tierra adentro, golpeando
golpeando 2 hangares más que almacenaban drones Shahid y equipo de apoyo para la aviación. Lo que hace que estos ataques sean diferentes de la mayoría de los golpes a aeródromos que hemos cubierto en los últimos años es que no tenemos que depender únicamente de las afirmaciones del gobierno ucraniano para saber lo que sucedió. Imágenes satelitales de Vantor, empresa comercial de satélites, confirmaron de forma independiente los daños. 6 de 7 refugios reforzados para aeronaves presentaron daños visibles. Las puertas blindadas de 4 ya no estaban puestas, sino tiradas en la calle de rodaje. Los refugios de concreto reforzado en su mayoría siguen en pie. Un refugio reforzado para aeronaves está diseñado para resistir explosiones cercanas y mantener la aeronave en su interior en condiciones de volar. Las imágenes de Saki muestran una estructura que mantuvo su forma, todo lo importante dentro de él, y la puerta que debía sellarlo no sobrevivieron. Esto indica que la respuesta de Rusia a la amenaza de drones ucranianos de mediano y largo alcance, que por ahora no es más que concreto, ya está siendo puesta a prueba sobre el terreno a menos de un año de haberse construido, y no está resistiendo como los planificadores rusos esperaban. Aquí está la línea de tiempo que explica por qué existen esos refugios. En junio de 2025, Ucrania lanzó la famosa Operación Telaraña, ataque masivo de drones en territorio ruso contra bases de bombarderos estratégicos, usando drones introducidos de contrabando durante meses y lanzados desde dentro de Rusia. Ucrania afirmó haber alcanzado decenas de aeronaves en bases como Beliyaya, a más de 4.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Desde entonces, los ataques regulares de largo alcance de Ucrania han llegado hasta Engels, a unos 600 kilómetros del frente. Antes de la Operación Telaraña, la planificación rusa de defensa aérea asumía que la propia distancia era una forma de protección. Si Ucrania no podía llegar a un aeródromo, las aeronaves estacionadas ahí estaban seguras, no hacía falta más inversión, pero Ucrania demostró que podía llegar a rincones remotos de Rusia, ya sea pilotando drones o entregándolos en misiones encubiertas. Rusia respondió vertiendo concreto en aeródromos con rampas abiertas y usando refugios reforzados como solución ante amenazas que el estacionamiento al aire libre ya no soportaba. En teoría, la protección tenía sentido. Al reforzar la posición, proteges los activos y recuperas capacidad de supervivencia gracias a la estructura. El problema es que los drones de ataque de Ucrania se adaptaron más rápido de lo que Rusia pudo terminar de construir. Los ataques demuestran que los sistemas de drones más nuevos de Ucrania están debilitando específicamente el valor protector que se suponía que debían ofrecer esos refugios. Que 6 de 7 refugios fueran dañados en una semana en una base es justo la evidencia que respalda esa afirmación. Así que Rusia resolvió un problema, que eran las aeronaves expuestas en aeródromos abiertos, y al hacerlo creó uno nuevo. Ese problema son estructuras costosas, obvias y fijas que ahora Ucrania sabe exactamente dónde encontrarlas y cómo hacerlas volar desde adentro hacia afuera. Para entender por qué esto importa más allá del valor de los fuselajes, hay que explicar qué es un hangar, ya que la mayoría de la cobertura solo cuenta aviones destruidos. Y eso subestima lo que realmente está siendo atacado. Un avión de combate no es un arma independiente, es la punta visible de todo un sistema de apoyo, y ese sistema es lo que determina cuánta capacidad de combate puede generar realmente una base aérea en un día cualquiera, un concepto llamado generación de salidas. El hangar es donde ocurre la parte más laboriosa de ese ciclo. Se inspeccionan los motores, se prueban y calibran los sistemas de aviónica, y se cargan las armas en los puntos duros. Todo eso depende de mecánicos capacitados, inventarios de repuestos, equipo de apoyo en tierra, líneas de combustible, equipo de pruebas de diagnóstico y papeleo de mantenimiento. Y todo eso necesita estar en un solo lugar físico para poder aplicarse a la aeronave en sí. Y en 2026 un dron puede alcanzarlo. Ucrania no necesita poner un Su-30 SM de $50 millones en tierra para reducir lo que esa aeronave aporta a la guerra. Solo necesita hacer que el ciclo de generación de salidas en esa base sea más lento, más caro y menos confiable que la semana anterior. Dañar el taller de mantenimiento y el área de reparaciones. Si destruyes el equipo de apoyo en tierra, una aeronave funcional queda inactiva porque no puede ser armada ni abastecida. Si eliminas el radar o la defensa aérea del campo, y el próximo ataque con drones llega con menos resistencia que el anterior. Una aeronave que no puede ser desplegada en una misión ese día es exactamente tan útil para Rusia como una aeronave que no existe. Por eso Ucrania sigue atacando el mismo puñado de aeródromos en Crimea una y otra vez, en lugar de buscar un mayor número
número de blancos destruidos en otro lugar. Ucrania sabe de dónde proviene la mayoría de los ataques rusos con bombas planeadoras. Los ataca para limitar el poder ofensivo que Rusia puede desplegar cada día. Además, hay una lógica operativa más amplia sobre por qué Ucrania ataca distintos objetivos a la vez. Se trata de operaciones paralelas, un concepto de la doctrina de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la misma lógica detrás de las campañas aéreas de la coalición contra Irak. La idea es simple: una campaña secuencial ataca un objetivo, espera, evalúa el daño y luego pasa al siguiente objetivo. Pero una campaña paralela ataca varias partes del sistema enemigo a la vez, como aeródromos, depósitos de combustible, radares, defensas aéreas, nodos ferroviarios, almacenes de municiones, instalaciones de mantenimiento e infraestructura de mando, todo en el mismo periodo, o tan cerca de la simultaneidad como lo permita la capacidad de ataque. El objetivo es provocar un choque sistémico. Si el adversario enfrenta problemas simultáneos en distintos lugares, no puede enfocar sus recursos de reparación ni defensa en uno solo. Las decisiones se toman con información incompleta, los recursos se distribuyen en diferentes direcciones en todo el país, todo el sistema empieza a funcionar más lento y peor, en todas partes y al mismo tiempo. Ucrania realiza esto con drones, misiles y sabotaje de operaciones especiales, aunque sin la escala de la Fuerza Aérea de EEUU. Aún así, la lógica es la misma. Saki fue atacada 2 veces en una semana. Esa misma noche del segundo golpe, atacan a Guadalupe. Mientras tanto, refinerías rusas arden en pocas semanas. Rusia no puede enfocar su defensa aérea ni reparaciones en un solo problema, ya que hay demasiados problemas simultáneos compitiendo por la misma reserva limitada de ingenieros, repuestos y baterías de defensa aérea. El bando que obliga a su oponente a estar en modo reactivo permanente mientras se mantiene al mando tiende a ganar la lucha de desgaste con el tiempo, incluso sin ganar de manera decisiva ningún enfrentamiento individual. Aquí necesitamos alejarnos, ya que los ataques a aeródromos solo son parte de la historia. Mientras drones ucranianos atacan hangares en Crimea, otra campaña, más discreta, ha mermado la capacidad de Rusia para reponer sus pérdidas. La llevan a cabo principalmente los controles occidentales de exportaciones y las cadenas de suministro sancionadas, y la aritmética industrial de defensa de Rusia. Veamos cifras sobre las pérdidas de aeronaves, pues eso muestra por qué la capacidad de reemplazo es clave. El proyecto OR-X de seguimiento de código abierto solo registra pérdidas confirmadas visualmente con fotos o videos. Ha documentado al menos 43 cazabombarderos, Su-34 y al menos 21 aeronaves de la serie Su-30 perdidas o dañadas entre el inicio de la guerra y junio de 2026. Y debido a que Oryx requiere una confirmación visual para cada registro, estos números son un mínimo, no un máximo, así que el total real casi seguramente es mayor. Contra una flota de Su-34 previa a la guerra, estimada en aproximadamente 163 aeronaves, las pérdidas confirmadas por sí solas representan una cuarta parte de todo ese inventario. Y eso es antes de contar las aeronaves retiradas del servicio por daños, mantenimiento atrasado o falta de tripulación, ninguna de las cuales aparece en un rastreador de pérdidas por confirmación visual. Para junio de 2026, las pérdidas totales confirmadas de aeronaves rusas de ala fija eran unas 185. Con conteos más amplios, sumando todo tipo de aeronaves de combate, la cifra al menos se duplica al incluir helicópteros y pérdidas secundarias. De hecho, ya en 2024, RAND estimó que la Fuerza Aérea de Rusia ya había caído aproximadamente al 75% de su fuerza previa a la guerra debido al desgaste acelerado y a aeronaves que se acercan al final de su vida útil, y las pérdidas siguen acumulándose. En este contexto, la industria aeronáutica rusa debe reponerlas, lo que complica aún más la situación para Moscú. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al programa militar. Seguimos tanto los eventos recientes como proporcionamos análisis a largo plazo e históricos que muestran exactamente cómo va la guerra en ambos bandos. Volviendo a los problemas de Rusia, empecemos con el principal programa de la BBS, el Su-57 Felon, un caza furtivo de quinta generación que ha estado en desarrollo durante casi 2 décadas y que se suponía sería la respuesta directa al F-35. En 2023, la Corporación Aeronáutica Unida de Rusia, UAZ, entregó supuestamente 11 Su-57 a las fuerzas aeroespaciales. El director general prometió duplicar la producción en el futuro. En cambio, las entregas fueron en la dirección opuesta. En 2024, la estimación más corroborada fue de 5 aeronaves entregadas contra el objetivo de 22, y UAZ terminó todo el 2025 sin una sola entrega oficialmente confirmada de un nuevo Su-57 a las fuerzas aeroespaciales rusas. Los analistas sí detectaron imágenes en la primavera de 2025 que sugerían
2 aeronaves, con los números de cola rojo 25 y rojo 26, pero incluso eso era especulativo porque Rostec nunca lo anunció oficialmente, lo cual de por sí es revelador. Un contratista de defensa, seguro de su aumento de producción, publica cifras, cronogramas y lotes identificables. El programa Su-57 de Rusia, en cambio, se ha quedado en silencio, publicando fragmentos y dejando que la especulación llene ese vacío, pero podría haber una razón simple para eso. El grupo de expertos británico-rusi publicó en noviembre de 2025 un artículo de investigación titulado Vulnerabilidades en la producción de Sukhoi, recortando las alas de Rusia. En él, se sugería que las principales plantas de ensamblaje de Rusia en Komsomolsk, del Amur, Novosibirsk e Irkutsk ya estaban bajo sanciones directas. Sin embargo, también indicó que muchos de sus proveedores de segundo y tercer nivel, que fabrican componentes de fuselaje de titanio, partes de motores y sistemas de radar, han evitado restricciones hasta ahora. Rusia indicó que esto es una brecha en el régimen de sanciones, no una prueba de que la vulnerabilidad no exista, pero el mapeo de Rusi mostró que los proveedores más críticos, incluyendo al fabricante de motores UEC, UMPO y UFA, el proveedor de titanio UMSMPO, Avisma y el fabricante de radares empresa estatal de fabricación de instrumentos de Ryazan, todos están en la parte europea de Rusia, al alcance de la creciente capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania. En otras palabras, la misma lógica de ataque que actualmente se aplica a los hangares en Crimea tiene un segundo conjunto de objetivos aún más importantes, en su mayoría no sancionados y ubicados más al norte, pero al alcance. Los cuellos de botella se agravan. El Su-57 fue diseñado en torno a un motor de próxima generación conocido como Izdelie 30, pero la aeronave ha volado años con un motor transitorio de la antigua familia AL-41, mientras que el nuevo ha tenido problemas de rendimiento estable. Toda la promesa operativa de un caza furtivo moderno, su firma térmica, el rendimiento de los sensores y la capacidad de supercrucero dependen de la configuración final del motor. Es comprensible que los fabricantes duden en producir en masa un avión cuyo sistema de propulsión aún no está listo. Si sumas la transición de motor inconclusa y la escasez de componentes por las sanciones, tienes el patrón actual. Aeronaves que existen y vuelan, usadas a veces en vuelos publicitarios, pero que no logran una producción constante ni reemplazan las pérdidas en combate. Las estimaciones de fuentes abiertas sitúan el costo por unidad del Su-57 entre 50 y 100 millones de dólares, dependiendo de la configuración, y en una economía de guerra, los Su-34 y Su-35S, que son más fáciles de producir, ofrecen un valor de combate más inmediato por su costo, así que los planificadores rusos parecen estar haciendo exactamente lo que la aritmética les indica, priorizando menos el costoso programa de prestigio, afectado por sanciones, y enfocándose en aviones que sí pueden producir, aunque estos modelos sencillos también se pierdan más rápido. El dinero para arreglar estos problemas es cada vez más difícil de conseguir. En noviembre de 2025, en el Salón Aeronáutico de Dubái, Sergei Chemizov, director de Rostec, confirmó que las exportaciones de defensa rusas cayeron casi a la mitad respecto a 2022. Atribuyó la caída a que la producción en tiempos de guerra se destina casi totalmente al ejército ruso, no a compradores extranjeros. Antes de la invasión, Rusia ganaba unos 1.100.000 millones de rublos, unos 14.000 millones de dólares anuales en exportaciones de armas. Seguía siendo el segundo mayor exportador de armas, solo después de Estados Unidos. La Fundación Jamestown señaló que el colapso es aún más grave de lo que indica Chemizov, estimando una caída del 92% en las exportaciones solo entre 2021 y 2024. El informe señala que la redirección de la producción en tiempos de guerra, las sanciones, la inflación y que compradores extranjeros, incluso clientes tradicionalmente confiables como India, estén recurriendo activamente a otros proveedores. Y según cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, la participación total de Rusia en el mercado global de exportación de armas ha caído del 21% a poco menos del 7% en 5 años. Este es un colapso sin precedentes para un país que durante décadas fue uno de los 3 principales exportadores de armas y construyó gran influencia diplomática en el sur global, específicamente mediante esas relaciones armamentísticas. Pero esto ya no es solo sobre exportaciones, pues ya aparecen los principales datos financieros. En julio de 2026, Rostec reveló que su ganancia neta cayó un 42% en 2025
2025, incluso cuando los ingresos aumentaron un 25% gracias a mayores pedidos nacionales durante la guerra. En un informe, Chesnokov le dijo personalmente al primer ministro de Rusia que la empresa ya no tenía mucho capital propio para financiar nuevos proyectos de inversión. ¿Cómo es posible eso? En pocas palabras, los programas del gobierno están siendo prácticamente impuestos a Rostec para que los acepte con márgenes significativamente más bajos que los programas diseñados para exportación. Los contratos de adquisición nacional ofrecen márgenes de ganancia mucho menores que los de exportación. Es revelador que el país que inició una guerra ahora no quiera gastar el dinero para obtener equipo militar de calidad que realmente podría ayudar a terminarla y esté intentando desgastar con tecnología más antigua. Pon esas dos campañas una junto a la otra y el resultado es obvio. Ucrania destruye aviones de combate rusos y daña la infraestructura de combustible y apoyo en hangares que permiten operar a los aviones que quedan. Todo esto se realiza como parte de una campaña de operaciones paralelas más amplia, pensada para saturar la capacidad de reparación y defensa rusa simultáneamente. Las sanciones occidentales, las pérdidas de exportación y la reasignación de recursos en tiempos de guerra están asfixiando la base industrial rusa encargada de reemplazar esas pérdidas. Ambas presiones se refuerzan en un ciclo de retroalimentación positiva. Cada refugio reforzado de concreto que construye Rusia y cada proveedor parcialmente sancionado que todavía envía en silencio titanio y componentes de radar a esa cadena de suministro es un objetivo obvio para los mismos drones que volaron las puertas de 6 refugios en Saki. La recomendación de Rusi del informe mencionado anteriormente une todo esto. Occidente necesita ampliar la cobertura de sanciones a esos proveedores de segundo y tercer nivel precisamente porque ahí es donde actualmente está la brecha explotable. Cada contrato de exportación que Rusia pierde porque compradores como India buscan proveedores más confiables es menos dinero para Moscú y limita la producción acelerada que Rusia advierte ya está fallando. Este mecanismo acumulativo hace que la campaña de aeródromos en Crimea sea más relevante que solo el número de bajas. Ucrania no necesita ganar una guerra de desgaste solo contra el inventario actual de aeronaves rusas. Las pérdidas rusas deben seguir superando una capacidad de reposición afectada por sanciones, menor ingreso por exportaciones y una cadena de suministro dispersa entre proveedores sancionados y no sancionados. Ya lucha por mantenerse sola sin presión externa. Esto no significa que el poder aéreo ruso sobre Crimea vaya a colapsar en un plazo definido. Queremos evitar exagerar su rumbo. Rusia aún posee una de las mayores bases industriales del mundo. Aún puede diseñar fuselajes, forjar estructuras de titanio e integrar sistemas de armas nacionalmente, demostrando adaptabilidad e innovación durante la guerra, incluso abriendo nuevas instalaciones para sistemas de combustible y pruebas de aviónica. Incluso Saki puede ser reconstruida, reequipada y volver a tener refugios si Moscú decide darle prioridad, tal como ha reconstruido bases anteriormente. Las operaciones paralelas solo funcionan si quien las ejecuta puede mantener el ritmo. La producción de drones de Ucrania, aunque es real y está creciendo, compite contra una red de defensa aérea rusa alrededor de Crimea que también está siendo reforzada y adaptada específicamente en respuesta a estos mismos ataques. La precisión de los ataques puede disminuir si la interferencia y la guerra electrónica rusas avanzan más rápido que los sistemas de puntería ucranianos. Sin embargo, lo que los ataques en Saki y los datos industriales sí nos muestran es la dirección en la que se está avanzando, y esa dirección ha sido notablemente consistente durante más de un año. Rusia aún resuelve la vulnerabilidad de ayer, mientras Ucrania encuentra la siguiente, ya sea un dron de ataque más nuevo capaz de atravesar el concreto o una lista occidental de sanciones que aún no alcanza a un proveedor específico. En años recientes, los sistemas no tripulados han reemplazado gradualmente funciones antes realizadas por soldados en el campo de batalla militar terrestre. Ucrania usa robots a gran escala para logística y evacuar soldados heridos en el frente, evitando que humanos hagan este trabajo tan peligroso. Algunos robots terrestres ahora están siendo adaptados para funciones de combate autónomas o controladas a distancia, ayudando a minimizar la gran desventaja de Ucrania en cuanto a personal a lo largo de una extensa línea del frente. Pero es en el aire donde los drones ya han cambiado indudablemente la forma de hacer la guerra. Los vehículos aéreos no tripulados realizan labores de reconocimiento, llevan a cabo ataques de largo alcance en lo profundo de las líneas enemigas e incluso actúan como naves nodrizas transportando drones de ataque más pequeños. Sin embargo, hay un equipo que no han podido reemplazar del todo: los aviones de combate tripulados. Pero todo eso está a punto de cambiar. Turquía acaba de realizar otra prueba de disparo exitosa de lo que se rumora es el primer avión de combate no tripulado del mundo. El Bayraktar Kızıl Elma. Se dice que este innovador jet tiene capacidades únicas comparables con la nueva tecnología armamentista de Estados Unidos.
Además, los prototipos actuales están impulsados por un motor fabricado en Ucrania, así que aquí está la historia completa del Kızıl Elma y su motor ucraniano, y lo que esto significa para la guerra del futuro. El nombre Kızıl Elma se traduce del turco como manzana roja, un símbolo legendario en la mitología turca que representa una victoria lejana pero inevitable. Pero con cada nueva prueba exitosa, la visión se acerca de forma exponencial. Las imágenes de la última prueba del Kızıl Elma se revelaron en julio de 2026, según el fabricante Baykar Technologies. Un Kızıl Elma con el número de cola S2 despegó del centro de entrenamiento y pruebas de vuelo Akıncı en Çorlu, en Tekirdağ, el 8 de julio. Su destino, el quinto comando principal de la base de jets en Mersin, donde se iba a realizar la prueba de disparo. Después de una serie de preparativos y pruebas en la base, la aeronave de combate no tripulada despegó con 2 misiles supersónicos Jet 230 bajo sus alas y se dirigió hacia un objetivo naval. El Kızıl Elma luego disparó sus misiles Jet 230 y alcanzó el objetivo con precisión a una distancia de más de 74 millas. Es un hito importante. Representa otro gran umbral superado, demostrando la capacidad del caza no tripulado para llevar a cabo misiones críticas con municiones supersónicas aire-tierra. No se sabe mucho sobre el misil Jet 230 que disparó, aparte de que, según se informa, tiene un alcance máximo de más de 200 kilómetros o 124 millas. Sin embargo, es probable que sea una adaptación del misil UAV-230 turco, que el fabricante Roketsan describe como un misil balístico supersónico. Se informa que el UAV-230 tiene un alcance más corto de aproximadamente 93 millas, así que si el Jet 230 es realmente una extensión del UAV-230, un mayor alcance es una de las mejoras. Pero sea cual sea el caso, las pruebas exitosas con un misil supersónico confirman las crecientes capacidades ofensivas del Kızıl Elma. Anteriormente, ya se había probado con éxito con el Tolun TB82 KGK y las municiones LGK-82, todas producidas nacionalmente en Turquía, al igual que el Jet 230, pero hay una diferencia notable entre esas otras municiones y el Jet 230 que distingue esta última prueba. El Tolun TB82 KGK y las municiones LGK-82 son básicamente bombas planeadoras guiadas, no misiles como tal. El Tolun es una bomba planeadora guiada de precisión, frecuentemente clasificada como bomba guiada o misil de corto alcance, desarrollada por la empresa turca Aselsan. El modelo estándar cuenta con sistema de guiado GPS-INS, ideal para objetivos estacionarios como los que fueron atacados en la última prueba, pero también hay una variante con infrarrojo de imagen, o IIR, disponible para atacar objetivos en movimiento. La versión IIR incluye un enlace de datos bidireccional, lo que permite el control con operador en el circuito para fijar el blanco con precisión hasta el impacto. El Tolun tiene un alcance de aproximadamente 55 millas náuticas, una altitud efectiva de 40.000 pies y un error circular probable, o CEP, de aproximadamente 49 pies. Está diseñado específicamente para atacar estructuras reforzadas con una ojiva rompebúnker capaz de penetrar aproximadamente 1 metro de concreto reforzado. La bomba está certificada para su uso en la flota de aviones de combate F-16 Block 40 de Turquía. Ahora también está disponible para el Kızıl Elma, ofreciendo una solución precisa y rentable para atacar búnkeres reforzados o vehículos en movimiento a corta distancia, con confirmación óptica en tiempo real. La exitosa prueba con el misil supersónico Javelin 230 ahora además le proporciona al Kızıl Elma una capacidad de ataque de largo alcance y alta velocidad contra objetivos defendidos o más distantes, incluso aquellos que se mueven en el mar. De manera similar, la LGK-82 es una bomba guiada por láser de clase 500 libras, también fabricada por Aselsan. Es idéntica a la línea Paveway de Estados Unidos en cuanto a diseño. Puede alcanzar un alcance de aproximadamente 7.5 millas cuando se lanza desde aviones de combate, y su kit de guiado por láser se ha aplicado a bombas de uso general estándar de la OTAN MK-82 y a la serie FAB de estándar ruso. El TB-82 es un kit de guiado híbrido que utiliza tanto guiado por láser como por GNSS. Viene en 3 variantes: la básica, un kit de alas cortas diseñado para plataformas de vuelo lento, y un kit de alas de alcance extendido. La variante básica tiene un alcance de 7.4 millas para aviones de combate, que aumenta a casi 50 millas con el kit de alas de alcance extendido. Tan solo unas semanas antes de la última prueba con el Javelin 230 en junio de 2026, se llevó a cabo otra prueba exitosa, utilizando tanto el LGK-82 como el TB-82, utilizando otro equipo turco de alta tecnología, el sistema de apuntado electro-óptico Toygun, o EOTS.
Este es un sensor de apuntado integrado creado por Aselsan, específicamente para aeronaves de combate de baja observabilidad como el Kızıl Elma y otros UAV avanzados de Baykar como el Kaan y el Anka-3. A diferencia de las cápsulas de apuntado externas que aumentan la firma de radar, el Toygun está integrado en el fuselaje, manteniendo el perfil furtivo. Esto convierte al Kızıl Elma en el primer caza no tripulado del mundo en contar con un EOTS integrado, una capacidad que antes solo se encontraba en cazas tripulados de quinta generación, como el F-35. Durante la prueba, un objetivo estático, designado por el Toygun 100 EOTS, fue alcanzado con ambas bombas, demostrando la capacidad del Kızıl Elma para realizar ataques de penetración por sí solo, con el Toygun 100 EOTS actuando como el principal sensor aire-superficie. Sabíamos que el Kızıl Elma podía usar bombas planeadoras de alta precisión. Tras la última prueba, ahora también puede lanzar misiles aerobalísticos supersónicos contra objetivos en movimiento, sumando una capacidad poderosa a su arsenal. Si has seguido el desarrollo del Kızıl Elma, no debería sorprenderte. El desarrollo ha avanzado a un ritmo acelerado, con nuevas características y capacidades demostradas aparentemente cada pocos meses. Las pruebas iniciales comenzaron tan recientemente como en 2022, pero tal ha sido el ritmo de desarrollo que ha estado en producción en serie desde el verano de 2025, con las primeras entregas operativas esperadas para el año siguiente. Quizá en parte debido a las rápidas iteraciones, cuando entró en producción en serie, no estaba claro exactamente qué armas podría portar, pero eso se está volviendo más evidente cada día y es impresionante. Además de municiones guiadas y misiles supersónicos, también se espera que el Kızıl Elma lleve el misil Sirit de Roketsan, un equivalente turco al APKWS estadounidense. Eso añadirá la capacidad de derribar UAVs tipo Shahid a su creciente gama de objetivos, y eso seguramente será música para los oídos de una de las partes más interesadas en el Kızıl Elma, Ucrania. Derribar los análogos Geran de Rusia, parecidos al Shahid, es casi un deporte nacional en Ucrania, y cuantas más maneras existan de hacerlo, mejor. A diferencia de la mayoría de la OTAN, el gobierno turco se ha mantenido neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, conservando buenas relaciones con ambos. Sin embargo, algunos de los contratistas de defensa de la nación claramente se han inclinado hacia el lado ucraniano. En particular, Ucrania ha cultivado una relación cada vez mayor con Baykar desde que comenzó la invasión. En 2022, la empresa donó de manera famosa varias unidades de sus drones de ataque TB2 en respuesta a campañas de financiamiento colectivo en Ucrania, Lituania y Polonia, rechazando el pago y dirigiendo los fondos destinados a la compra de los drones a ayuda humanitaria en su lugar. Alrededor de 50 TB2 habían sido entregados a Ucrania para mediados de 2022 con donaciones directas adicionales confirmadas a principios de 2023. Finalmente, su uso en las primeras etapas de la guerra disminuyó debido a la eficacia limitada contra la defensa aérea rusa y la guerra electrónica. Pero en tiempos recientes, los drones Bayraktar TB2 han tenido un regreso táctico significativo en Ucrania. A partir de junio de 2025, los TB2 ucranianos han logrado atacar y destruir con éxito lanchas de ataque rápido y embarcaciones de desembarco rusas en el Mar Negro en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2025, un TB2 destruyó una lancha de ataque rápido rusa que transportaba tropas aerotransportadas cerca de la lengua de Tendrishka, una estrecha franja de tierra en la parte ocupada del Oblast de Jersón. 7 ocupantes murieron y 4 resultaron heridos, informó la Marina de Ucrania en un comunicado oficial en Telegram. Recientemente, la flota de TB2 de Ucrania se ha usado para reconocimiento y ataques precisos contra embarcaciones y campamentos costeros, aprovechando brechas en la cobertura aérea rusa, y parece que están cumpliendo su función de manera efectiva. Por ejemplo, se cree que los TB2 ucranianos destruyeron 2 drones navales rusos en el Mar Negro en junio de 2026, pero la participación de Baykar en Ucrania ciertamente no termina con las donaciones de TB2. La empresa está en proceso de construir una enorme planta de fabricación de drones en la región de Kiev. En otras palabras, está pasando de ser un simple proveedor a convertirse en un verdadero productor nacional. Un informe de septiembre de 2023 reveló las intenciones de Baykar de invertir $100 millones en 3 proyectos en Ucrania. Luego, en febrero del año siguiente, Haluk Bayraktar, director general, anunció en la Exposición Mundial de Defensa en Riad, Arabia
Arabia Saudita, que ya inició la construcción del primero, una importante planta de fabricación de drones de Baykar en Kiev. Se espera que la planta produzca alrededor de 120 drones grandes por año y emplee a unas 500 personas cuando esté completamente operativa. El objetivo es ensamblar drones TB2 y potencialmente TB3 basados en portaaviones con planes de incluir el A-15 así como el Kizil-Elma. La planta debía estar operativa en 12 meses. Eso no ha sucedido. Dado el aumento de la guerra de infraestructura entre Rusia y Ucrania el último año, es comprensible el retraso en la finalización. Para octubre de 2025, según informes, el sitio ya había sido atacado 4 veces por misiles rusos, causando ciertos daños estructurales y pérdidas materiales, según el director general. Aún así, la construcción continúa sin importar las circunstancias, y tiene mucho sentido que Baykar insista en producir el Kizil-Elma en Ucrania, porque, como mencionamos, está impulsado por un motor ucraniano. Sin embargo, aún está por verse qué motor ucraniano en particular se utilizará en la producción en serie. Ahora, si aprecias análisis profundos sobre sistemas de armas emergentes y tecnologías, junto con análisis perspicaces de las últimas noticias militares, estás en el lugar correcto. Eso es exactamente lo que ofrecemos en el programa militar día tras día. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que siempre seas el primero en enterarte. El concepto del Kizil-Elma se presentó por primera vez en 2013 y las especificaciones detalladas se revelaron en 2021. En el otoño de ese año, se firmó un acuerdo de integración entre Baykar y el fabricante ucraniano de motores Ivchenko Progress durante la Expo de Defensa Saja, así que la intención siempre ha sido que el Kizil-Elma y posiblemente otros drones avanzados turcos utilicen motores ucranianos. Y aunque se informa que Turquía está explorando opciones alternativas, hasta donde se sabe, ese sigue siendo el caso hoy en día. Los 3 primeros prototipos del Kizil-Elma utilizaron motores AI-25TLT de Ivchenko Progress para pruebas de vuelo subsónicas, validación aerodinámica e integración inicial de armamento, pero a partir del lanzamiento del cuarto prototipo, denominado PT-4, en mayo de 2025, el programa parece haber hecho la transición al motor más potente AI-322F con postcombustión, también fabricado por Ivchenko Progress. Es una decisión que tiene mucho sentido por varias buenas razones. Para empezar, está la antigüedad de los 2 diseños de motores. El Ivchenko AI-25 original fue desarrollado por el consorcio soviético Ivchenko OKB en Ucrania. Fue diseñado para el avión trirreactor Yakovlev Yak-40, que a menudo se considera el primer avión de transporte regional a reacción. El desarrollo del motor comenzó en 1965. El primer vuelo de prueba se realizó en 1966 y fue aprobado para producción en masa al año siguiente. El fabricante ucraniano de motores de aviones Motor Sich, ubicado cerca de Ivchenko Progress en la ciudad industrial de Zaporilla, sigue produciendo motores actualmente. Sin embargo, como era de esperarse, las variantes que se producen hoy en día han sufrido modificaciones significativas a lo largo de las décadas. La variante más conocida en uso actualmente es la AI-25TL. Originalmente fue desarrollado y diseñado para ser utilizado por el entrenador militar aero L-39 Albatros, que realizó su vuelo inaugural en 1968. Se produjeron más de 3.000 aero L-39 Albatros en total, y 2.900 de ellos todavía están en servicio activo hoy en día, pero los motores de la mayoría de esos aviones han sido actualizados posteriormente. Ivchenko Progress ha estado comercializando una versión mejorada del motor original, el AI-25T LSH, desde la década de los 90. Otra variante del AI-25TL, el AI-25T LK, también fue desarrollada para impulsar el avión de entrenamiento a reacción chino Hongdu JL-8K-8 Karakorum. Y ahora hay una nueva incorporación a la familia. El AI-25TLT fue construido específicamente para cumplir con el requisito de un motor turbofan más potente para impulsar el Kizil-Elma. Ahora, el AI-25TLT es un motor turbofan de derivación media con un peso en seco de alrededor de 770 libras, produciendo alrededor de 3.790 libras de empuje. Es más que suficiente para aviones de entrenamiento y prototipos de prueba, pero no tiene suficiente potencia para impulsar el vuelo supersónico que necesita el Kizil-Elma. Solo puede alcanzar Mach 0.8 a 0.9 a la altitud de crucero estándar de 35.000 pies, es decir, entre 528 y 594 millas por hora. Por eso, los últimos prototipos del Kizil-Elma han usado el más potente AI-322, y es probable que la versión de producción también lo haga. El AI-322F es un motor turbofan avanzado con postquemador, basado en el AI-222-25F, otro motor ucraniano resistente fabricado por Ivchenko Progress. En comparación con el AI-25
25 TLT es mucho más potente. Ofrece 5.510 libras de empuje en seco y hasta 9.900 libras de empuje con el postquemador activado. Casi 3 veces más. Esta potencia adicional permite que el Kisil-Elma alcance velocidades supersónicas, apuntando a Mach 1.4 a 1.6 o de 924 a 1056 millas por hora a 35.000 pies. También permite que la aeronave no tripulada haga maniobras de combate de alta G como un caza moderno tripulado. Como se mencionó antes, aún no se sabe qué motor tendrá el Kisil-Elma en su producción en masa para la Fuerza Aérea y la Marina de Turquía, sus primeros clientes. Sin embargo, debido a todas las pruebas exitosas del AI-322F, se cree ampliamente que este será el motor que impulsará esas entregas, así como las del primer cliente de exportación confirmado del dron, Indonesia. En mayo de 2026, se firmó un acuerdo para la entrega de 12 Kisil-Elmas entre Baykar y el consorcio indonesio PT Republic Aero Dirigantara durante la edición 2026 de la Saha Expo en Estambul. El acuerdo prevé entregas a partir de 2028, junto con el establecimiento de instalaciones de producción, mantenimiento y reparación localizadas en Indonesia. En el caso de Indonesia, es probable que los drones sean operados por la Marina y se integren en el ala aérea del portaaviones Giuseppe Garibaldi, cuya transferencia a Yakarta se espera próximamente. El barco, dado de baja por la Marina italiana en 2024, anteriormente operaba aviones AB-8B Harrier II, pero se sabe que los planes de modernización incluyen el uso extensivo de sistemas no tripulados como el Kisil-Elma. El cambio al motor más potente, AI-322F, convierte al Kisil-Elma de un prototipo a un sistema apto para despliegue que obviamente ha llamado la atención de los indonesios. Permite alcanzar velocidades supersónicas, incluso con el peso máximo de despegue del Kisil-Elma de más de 18.700 libras, con una carga útil de hasta 3.300 libras. Pero el motor más nuevo sí tiene uno o dos inconvenientes. Es significativamente más grande y pesado que el AI-25 TLT, con un peso en seco de alrededor de 1.234.5 libras. El tamaño y peso extra requirieron cambios de diseño en la estructura del Kisil-Elma para compensar, como las tomas de aire más grandes y el tren de aterrizaje reforzado que se puede ver en el tercer prototipo. El AI-322F también tiene más del doble de consumo de combustible que el AI-25 TLT, especialmente en modo postquemador, 1.9 libras de combustible por libra de empuje por hora, en comparación con alrededor de 0.8 para el AI-25 TLT en crucero. Eso significa que las variantes con el motor más nuevo tendrán un alcance reducido, a menos que el consumo extra se compense con tanques de combustible internos más grandes. Pero tanques internos más grandes serían, al final, solo una característica impresionante más en una máquina ya envidiable. Es furtivo. El fuselaje está diseñado específicamente para el sigilo, con un diseño de baja sección transversal al radar, una configuración delta con canards, 2 estabilizadores verticales y compartimentos internos para armas para reducir su firma. También es práctico. Como demuestra el uso en Indonesia, el Kisil-Elma está diseñado para operar desde portaaviones. En Turquía, ha sido optimizado para usarse en el buque insignia de Turquía, el TCG Anadolu, un buque de asalto anfibio sin requerir catapulta. Y es avanzado. La aeronave utiliza una computadora de misión basada en inteligencia artificial para rodaje autónomo, despegue, aterrizaje y vuelo. Sus sensores también son de última generación, incluyendo el radar Aselsan Murad ESA, el sistema de búsqueda y rastreo infrarrojo Karat y el ya mencionado Toygon EOTS. En cuanto a su arsenal de armas, como hemos visto, se expande tras cada prueba exitosa, lo que respalda la afirmación de Baykar de que el Kisil-Elma es el primer avión de combate autónomo del mundo. Claro, no tiene las características ni el poder de aviones occidentales avanzados como el F-35 Lightning II de Estados Unidos, pero el conjunto de características actual del Kisil-Elma sí lo coloca en la misma categoría de capacidad de combate no tripulado de casi generación 4.5, como por ejemplo la última variante del F-16 o el J-10 chino, pero con dos ventajas principales. Primero, aunque ciertamente no es barato, probablemente cueste mucho menos que cazas tripulados similares. El Kisil-Elma se estima entre 30 y 40 millones de dólares según especificaciones. Eso lo coloca a un precio altamente competitivo en comparación con los aproximadamente 85 a 115 millones de dólares por un nuevo F-35A y 80 millones de dólares por un nuevo Dassault Rafale. Incluso la última variante, Block 70-70-72 de
del F-16 tiene un costo unitario de entre 60 y 100 millones de dólares dependiendo del paquete de soporte. En segundo lugar, y lo más importante, no lleva piloto. Eso significa que el Kızılelma puede volar en situaciones mucho más peligrosas que un F-16 equivalente. Claro, si es alcanzado, es una pérdida costosa y dañina, pero no tan cara ni dañina como las operaciones prolongadas de búsqueda y rescate de un piloto eyectado de un caza alcanzado, o peor aún, perderlo por completo. Con estas ventajas, es probable que muchas naciones sigan a los turcos e intenten crear sus propios cazas no tripulados. Después de todo, es una tecnología que tiene el potencial de hacer que los pilotos humanos sean completamente obsoletos. Pero ese no es realmente el caso. Naciones como Estados Unidos, Australia, China, Rusia e India tienen cazas no tripulados comparables al Kızılelma en desarrollo o pruebas. Pero mientras que el Kızılelma está concebido como un caza independiente, los demás tienen otro objetivo principal: ser compañeros leales de los cazas tripulados. El Kratos XQ-58 Valkyrie de Estados Unidos, por ejemplo, está diseñado para escoltar cazas tripulados como el F-22 y el F-35. También es subsónico, Mach 0.85 o aproximadamente 650 millas por hora y significativamente más barato, a 3 o 4 millones de dólares por unidad. Australia también está probando un compañero leal desarrollado en conjunto con Estados Unidos, el Boeing MQ-28 Ghost-Bat. Diseñado para fusionar sensores y transportar armas junto a aviones tripulados, tiene IA avanzada y capacidades furtivas como el Kızılelma. Es subsónico y prioriza el trabajo en equipo sobre misiones de ataque supersónicas independientes. Rusia está probando su propio compañero leal, el Sukhoi S-70 o Okhotnik B, diseñado para acompañar a su caza Su-57. Es un dron de ala volante grande en la clase de 20 toneladas, con una enorme capacidad de carga útil de 2.8 toneladas que supera por mucho al Kızılelma. Sin embargo, también es subsónico y ha enfrentado un camino de desarrollo completamente opuesto al del avión turco. Ha enfrentado innumerables problemas, incluyendo la pérdida de un prototipo en 2024. Los chinos también tienen un programa de compañero leal comparable al Kızılelma y el suyo ya está operativo, desplegándose en bases de gran altitud en el Tíbet en 2025. El Hondou Hechei-11 o espada afilada es un diseño de ala volante optimizado para el sigilo en lugar de la aerodinámica tipo caza del Kızılelma. Al igual que los otros compañeros leales, es subsónico y transporta una pesada carga interna como el S-70. Aunque puede hacer ataques de penetración profunda solo, está diseñado principalmente para acompañar a los aviones de combate chinos. Hay un competidor directo real del Kızılelma en desarrollo, es decir, una aeronave no tripulada destinada a ser un avión de combate y no solo un compañero. El futuro avión de combate no tripulado de la India, o FUFA, diseñado como un dron de supremacía aérea supersónico, busca alcanzar velocidades supersónicas superiores a Mach 1.5 y capacidades de combate aire-aire como el Kızılelma, pero está muy rezagado en la curva de desarrollo en comparación con su rival turco. Aún está en fase de diseño, por lo que el Kızılelma es el primer y único avión de combate no tripulado. Los pilotos pueden estar tranquilos, ya que a diferencia de otras profesiones, la inteligencia artificial no hará obsoletos sus trabajos, al menos por ahora. Ahora, dado el ritmo implacable de desarrollo del Kızılelma, seguramente habrá nuevas pruebas y nuevas capacidades que se revelarán en un futuro cercano. Claro, los mantendremos informados, así que suscríbanse al canal para enterarse primero. Mientras tanto, vean este video sobre cómo Ucrania construye un ejército de robots.